Buenas noches, mi nombre es Mateo Kendo y hoy estamos haciendo la grabación del video podcast para el trabajo final de la materia Cátedra 3. Bueno, el video podcast se titula Memorias grabadas en la piedra y habla sobre el trabajo del investigador Alfredo Mírez, quien fue antropólogo peruano que dedicó gran parte de su vida en la categorización y recopilación de pinturas rupestres y petroglifos en la zona de Cajamarca del Perú, la zona de la Sierra Norte del Perú. Como invitada tenemos a Mara Mírez, hija de Alfredo, que nos va a ayudar mucho con muchas de las ideas, contextualización histórica y un poco sobre las vivencias que tuvo Alfredo mientras recopilaba sus pinturas. Entonces, para iniciar un poco la charla, más que podcast también es una charla, quiero preguntarte, para empezar, ¿cómo le explicarías a alguien que nunca ha oído hablar del arte rupestre o petroglifos qué es y por qué es importante? Bueno, buenas noches. Un gusto estar aquí contigo. Bueno, el arte rupestre y los petroglifos son muestras que tienen un valor histórico, un valor artístico. Son muestras de culturas antiguas, precolombinas normalmente, bueno, todas. Y son de gran importancia porque nos pueden ayudar a comprender la cosmovisión, las tradiciones, las formas en las que vivían desde un punto de vista antropológico esas culturas antiguas. Normalmente son representaciones gráficas que pueden muchas veces interpretarse como de animales, de personas, que están hechas con una pintura hecha a base de minerales, vegetales, y demás, y se encuentran sobre superficies rocosas, muchas veces en cuevas, pero siempre situados en algún tipo como de montaña o lugar específico de ese tipo. ¿Y cómo denominarías los petroglifos? Los petroglifos son también estas mismas representaciones, pero que no están pintadas encima de la piedra, sino como si estuvieran talladas sobre ella. Entonces tienen un nivel de relieve. Ok. No, surge la pregunta de por qué Cajamarca. Cuando hablamos de Cajamarca, ¿qué hace especial a esta región en términos del arte rupestre y los petroglifos? Para empezar, su geografía, al estar en la Sierra Norte del Perú, es una zona que hace parte de la cordillera, ¿no? De la cordillera de los Andes, lo que significa que hay mucha zona montañosa. Y además Cajamarca está en una zona estratégica porque, aunque está principalmente en la Sierra Norte, tiene hacia el oeste bosque seco, que es la bajada hacia la zona costera, y al este tiene una zona de ceja de selva o selva alta, lo que hace que haya una fusión cultural muy interesante. Y aunque principalmente en la región de Cajamarca se tienen registros de la cultura cajamarca, también hay registros que dan hacia la cultura chachapoyas de la región Amazonas, que es contigua, y hacia otras culturas como la mochica y la chimú, que dan hacia la zona costera. Además de eso, al ser una zona tan montañosa, también es una zona con muchas cuevas y muchas formaciones rocosas. Entiendo. Por ahí tengo una pregunta. Alfredo dedicó gran parte de su vida al trabajo de recopilación de este arte. ¿Cómo describiría su relación personal con el territorio, con los apus, que próximamente los definirás, y con estas piedras hablantes? Bueno, voy a explicar la parte de apu para que se entienda como el resto de la respuesta. Los apus, desde la cosmovisión andina, son montañas sagradas, son espacios que fueron importantes probablemente para tanto temas agrícolas como religiosos, de devoción. Aunque un apu no necesariamente es solo una montaña. Un apu también puede ser una persona muy sabia de la comunidad, ¿no? Que es alguien venerable, alguien que ha estado mucho tiempo ahí. Un árbol longevo también puede ser un apu. Y entonces, aunque mi papá nació en la costa,
él desde siempre tuvo mucha conexión con la región de Cajamarca. Entonces, él cuando empezó a llegar a Cajamarca, él ya desde muy niño se pasaba horas y horas en el cerro de su pueblo, que de hecho es un cerro hermano de una de las montañas principales de Cajamarca. Sí. Y él siempre tuvo esta afinidad y esta fascinación por entender cómo habían vivido nuestros culturas. Antiguos, sí. Él los denomina en su libro Santuarios Primordiales como nuestros abuelos, nuestros antepasados, y los denomina así de una manera muy, muy cariñosa, muy afectiva, porque eso hace parte también de esta cultura que no cree en las civilizaciones jerárquicas, sino en la comunidad. Sí, de hecho, el hecho de que los llame nuestros abuelos, nuestros antiguos, es muy importante, porque eso es justo lo que podría definir la relación que él tenía con estas montañas y con la gente que habitó en este espacio, bueno, en todos estos espacios, porque no los veía como un objeto de estudio, sino como una forma de entenderse a sí mismo también. Comprendo. Dando ya una apertura más al estudio de las pinturas y los petroglifos, aquí tenemos el libro de Alfredo, Santuarios Primordiales. Ahí están catalogados, si no estoy mal, más de 1000 pinturas rupestres. Y ya para hablar un poco acerca de esto, quería preguntarte, ¿cómo se llega a un sitio con arte rupestre? ¿Es pura casualidad? ¿Es una investigación previa o surge del conocimiento local? La mayoría de veces surge del conocimiento local, porque es la gente del sitio la que sabe dónde están las pinturas. Obviamente, si hablamos más allá de Cajamarca, muchas veces tiene que ver con que si ese conocimiento local pasó, llegó de alguna manera la información a un investigador que dijo, hey, de pronto ahí hay algo que nos puede interesar investigar, y por eso llegaron ahí. En el caso específico de Cajamarca, al tener mi papá ya relación con la gente de las comunidades a través de su trabajo en la red de bibliotecas rurales de Cajamarca, él tenía un acercamiento a las personas de las comunidades. Entonces, muchas veces él llegaba para acompañar a la gente en otros procesos, y ellos decían, no, es que el otro día estuvimos en tal montaña o cerca de tal laguna y vimos pinturas. O alguien nos contó que ahí había algo. Entonces, a través de ellos fue que él fue llegando a esos sitios. Y en algún momento, cuando ya la gente no sabía, muchas veces era una cuestión tanto de intuición como de aplicar lo que él aprendió en sus estudios como antropólogo, ¿no? Sí. Porque muchas veces había montañas o sitios que tenían pinturas, pero a los que la gente no se había acercado porque no había ningún pueblo cerca o no vivía nadie cerca. Entonces no había la necesidad de acercarse a esa montaña, también porque muchas veces era muy, muy rocoso. También creo que una forma de poder localizar estas pinturas y petroglifos es dando pues de antemano un conocimiento base de que hubo alguna civilización que habitaba ahí, y con la propia geografía de la zona, si hay bosques, si hay agua, si hay ríos, porque incluso también la forma en la que pintaban las pinturas y hacían el tallado para los petroglifos está determinado por su preservación. También se buscaba que estas pinturas se preservaran en el tiempo, entonces no se hacían en sitios donde la lluvia los pudiera borrar, o donde, si por algún accidente o algún desvío del río, pudiera destruir esas pinturas o petroglifos. Sí, es cierto. De hecho, es muy importante, bueno, que además de las personas que lo llevaban ahí, él ya podía identificar sitios, ¿no? Él veía una montaña y decía, ahí hay pinturas. Iba experiencia, ¿no? Y había pinturas. Sí.
Una pregunta con respecto a la recolección de estas pinturas. ¿En qué consiste ese proceso? Pues solamente es llegar y fotografiar, o si pues, es un proceso de calcado, si es un proceso de... ¿Cómo consiste? ¿En qué consiste? Bueno, yo puedo hablar de cómo vi el trabajo de mi papá, no puedo hablar de si así se hace en todo el mundo. Eh, Él iba a los sitios a los que le habían dicho que había pinturas o donde él sabía que las había, las fotografiaba, las medía milimétricamente, las registraba con coordenadas para saber exactamente en qué parte de la montaña se encontraban esas pinturas. Registraba también después los colores, la cantidad de colores que había, porque por ejemplo hay muchas montañas que son en esa misma montaña, pero hay 3 diferentes colores. Sí. Y en otra montaña puede haber otros diferentes y con más o menos variedad. Igual que los petroglifos, que pueden tener unas formas repetitivas en ciertas zonas o no. Y después de eso, él pasaba las fotografías a una versión digital donde hacía un delineado, pasándolo a un formato en negro o, bueno, eso era cuando ya había un poco más de acceso a la tecnología, pero antes él imprimía las fotos y hacía los calcos a mano. Creo que es importante notar de que este proceso de búsqueda y de recolección también, pues como Mara lo mencionó, él ya tenía un poco de experiencia, pero también se debe a que la localización de muchas pinturas no son aleatorias, no son arbitrarias. Como mencioné hace poco, se intenta resguardarlas de la lluvia, del viento, incluso quizá cercanos al río, pero no tanto como para que cualquier accidente o catástrofe pudiera borrarlos. Pero también hay otros motivos por los cuales ubicar estas pinturas, como por ejemplo estar en concordancia con los puntos cardinales, o también en zonas en las cuales si hubiese hecho o se tenía predestinado a hacer encuentros funerarios. Bueno, desde tu perspectiva, ¿él veía este trabajo como una investigación científica o como un acto comunitario? Yo creo que un poco de ambos. Él sí tenía un interés en hacer un aporte a la comunidad científica, porque realmente en el Perú se ha hecho muy poco registro de arte rupestre y petroglifos. De hecho, hasta hace unos años el registro oficial del Ministerio de Cultura era que en todo el Perú habían algo como 90 sitios con arte rupestre. Y un año después mi papá publica este libro con una investigación de más de 30 años y en donde están solamente en la región de Cajamarca, que es una de las 24 regiones del Perú, más de 400 lugares. Entonces realmente es muy poco lo que se ha investigado en Perú y mucho lo que hay. Pero además de eso, él lo hacía porque era lo que lo movía, lo que lo amaba. Entonces, él de hecho quería continuar con su investigación. Él, después de este trabajo, hay que decirlo, aquí no están todos los sitios de arte rupestre de Cajamarca. Hay lugares a los que él probablemente no llegó y pinturas que él no logró registrar, pero es porque era una sola persona haciendo todo ese trabajo. Y él, poco antes de morir, iba a empezar también un inventario de espeleología de cuevas en toda la región. Entonces, esto de hecho va en concordancia con la siguiente pregunta, y es que te iba a preguntar respecto a la conservación de estos sitios y protección y registro, pues como de pues, indicar a la población de que aquí se encuentra cierto mural con pinturas rupestres. Entonces, al parecer no hay buena conservación de esto. No hay buena conservación y no hay conocimiento al respecto. La mayoría de los lugares que están registrados no son conocidos y los sitios que son conocidos están protegidos, pero por la comunidad, casi nunca por el Ministerio de Cultura. Normalmente es la comunidad la que dice, no, este lugar es importante, hay que protegerlo, entonces hacen un cerco, hacen un espacio, una guía con piedras pintadas, ponen basureros, se turnan para vigilarlos y así, pero es
puramente comunitario. Uno de los sitios más representativos y que mi papá estudió muchos años es la montaña sagrada Cayajuma, que Sí. fue incluso una anécdota al respecto, que él alguna vez, cuando apenas estaba empezando a ir a la montaña, él dijo, pues está empezando a llegar mucha gente, porque de hecho hay una cueva con muchas pinturas y está muy cerca de una carretera. Entonces él dijo, no, yo voy a hacer un plan para proteger esta zona. Él hizo un presupuesto para los cercos, habló con la comunidad para que lo ayudaran, para proteger toda la zona. Ya que conocimos cómo es el proceso de recopilación de las pinturas y los petroglifos, ahora te quiero preguntar cómo se catalogan estas pinturas, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno ve estas imágenes por primera vez, pueden parecer un poco caóticas. Entonces, ¿por qué es importante clasificarlas? Bueno, primero obviamente hay una categorización por zonas. Uh-huh. Porque es muy diferente hablar de la zona Sierra de Cajamarca a la zona selva o la zona costa, tanto porque, pues, sobre todo porque hubo influencia de diferentes culturas en diferentes zonas. Pero además de eso, es importante ubicarlas en los espacios que tú mencionaste, ¿no? Que muchas están protegidas en ciertas zonas o que tienen relación o que pueden tener relación con alguna cosa en específico, como puntos de visualización astronómicos, uh-huh, como zonas más cercanas al agua, como representaciones que pueden parecer más agrícolas. No solo eso, sino que muchas de las pinturas narran historias, narran sucesos, narran culturas, narran, por ejemplo, la agricultura. Entonces, es muy importante, ¿no? Sí, lo más importante es entender que todas esas son interpretaciones. Eso también es cierto, que no podemos conocer, ya que las civilizaciones que habitaron ahí no tenían escritura, ¿no? Pues hasta donde sabemos. Hasta donde sabemos no tenían escritura, entonces tampoco podríamos concluir nada, se pueden hacer suposiciones acerca del significado de las pinturas y de los petroglifos. Entonces, pero sí podemos como dentro de las categorías dividirlos en algunas, como si las pinturas y los petroglifos eran antropomorfas o eran zoomorfas o tenían más bien orientación geométrica. Sí, eso definitivamente se puede hacer, ¿no? Ponerlas en una categoría de lo que puede ser cercano a una imagen conocida actualmente, ¿no? Como rostros, o por ejemplo se sabía que en la sierra había paquidermos, ¿no? Llamas, alpacas, vicuñas. Uh-huh. Entonces hay imágenes que se ven como una llama. Entonces se puede pensar que era toda esa era una representación probablemente, sí, agrícola y de crianza. Y hablando de esto, hay una representación o una figura que se presenta mucho en la región de Cajamarca y es el ñaupa, que... Sí, el ñaupa, de hecho el nombre de ñaupa es un nombre que mi papá le adjudicó después de años de investigación. El ñaupa es una figura con ojos muy grandes, una boca muy grande y también unas orejas redondas que se acerca a la forma de un felino, podría ser una forma felínica, y se repite en cerámica, se repite en arte rupestre y en muchas otras representaciones. Y cuando de hecho el nombre de ñaupa, mi papá lo encontró preguntando a la gente de la comunidad, ¿no? En diferentes zonas. Dijeron, no, ese es el ñaupa, que es una palabra quechua que significa el más antiguo de los antiguos, el abuelo de los abuelos. Entonces es esto que está detrás nuestro, ¿no? Creo que también es importante hablar un poco sobre cómo es que se lograban hacer estas pinturas, cómo es que se lograban hacer estos relieves o petroglifos. Entonces hablemos de las técnicas, de los materiales, de dónde y con qué específicamente. Por ejemplo, yo conozco que
dependiendo de la geografía, los minerales, la flora que se encontraba en los cerros, en los apus, discernía pues con cada región. Entonces, dependiendo de las zonas, vamos a tener pinturas con pigmentos distintos o con minerales distintos. De los más frecuentes que tenemos son el óxido de hierro, que es esa tonalidad como entre naranjada y amarilla. ¿Y qué otras técnicas se conocen? Realmente no sé mucho al respecto. Lo que yo he escuchado a mi papá mencionar es que, bueno, hay que decir varias cosas. Una que en los estudios de pinturas rupestres en general hay muchas pinturas, tipos de pigmentos que todavía no se han identificado del todo qué son y cómo es que han logrado perdurar tantísimo tiempo. Sí. Por ejemplo, incluso en la Cueva de las Manos, en la Patagonia, en Chile, hay pigmentos que todavía no se entiende cómo los hicieron y de qué están compuestos. Y en el caso específico de Cajamarca, mi papá, él estaba él solo, sin ningún tipo de equipo. Él sí tenía vectores de altitud, de coordenadas, cosas para medir, pero no tenía un equipo como para analizar los compuestos. Los compuestos químicos de una pintura, uh-huh. Claro. También conozco que una forma de hacer petroglifos depende de la dureza de la roca. Digamos, si sobre la roca en la que voy a hacer el tallado es muy densa, pues necesito una herramienta un poco más densa para poder hacer estos grabados. No solamente tallando la roca, sino también lijándola con otras herramientas. De hecho, en la actualidad, muchas de las excavaciones que se hacen y se encuentran lo que nosotros denominamos como armas, muy posiblemente no lo eran, sino que fueron herramientas con las cuales ellos pintaban o cosechaban, o en general una herramienta, no necesariamente un arma. Bueno, ahora quiero hablar como un poco al respecto del significado de estas pinturas y de los petroglifos, de la simbología y de la cosmovisión. Un poco de información acerca de lo que se puede sacar de estas pinturas. Entonces, te pregunto, más allá de las formas, ¿qué nos dicen estos símbolos sobre cómo pensaban y sentían estas sociedades? Por ejemplo, puedes iniciar con la diferencia de raciocinio que tenemos con ellos, porque ellos entendían la vida y la naturaleza no como un medio, sino como parte de sí. Sí, eso es una cosa que se sigue conservando de la cosmovisión andina y que se ve reflejada también en mucha de la tradición oral que se recoge en el proyecto de la red de bibliotecas rurales de Cajamarca. Y uno de los principios es el concepto de Suc, que es una palabra quechua que significa uno, pero uno como yo, pero al mismo tiempo la palabra significa el otro o tú, de modo que es una sola palabra donde no puedes separar el tú del yo y al uno del otro. Y esto nos ayuda a entender la tierra, las plantas, las rocas, el agua, el viento, como una persona, como un igual, como un ser que también hace parte de mí. Entiendo. Entonces, esta relación que tenían ellos con la naturaleza también de alguna forma se ve muy reflejada en las pinturas, ¿no? Como todas las representaciones siempre comunitarias, circulares, donde es muy raro encontrar una cosa no había posiciones jerárquicas, exactamente. Sí, y también estas pinturas nos pueden dar pistas sobre sus formas de vestuario, de tejido. Su relación con los animales. Sí, pues música es difícil, pero también sí. Pues, se conoce que habían instrumentos entre los restos que se han encontrado. Sí, también danzas, los roles también de lo femenino y lo masculino en la comunidad.
también creo que pueden dar una noción como de la antigüedad de las culturas y civilizaciones, pues la datación más antigua sobre una población en Latinoamérica es de hace 5.000 años, así que es muy posible que estas pinturas pues no sean tan antiguas, pero sí que contemplen una antigüedad entre 3.000 y 2.000 años de antigüedad, un poco más de 2.000 años de hecho. Te pregunto, ¿esta simbología puede dar nociones acerca del territorio, la cosmología, el rito, la naturaleza de esas comunidades que habitaron estos espacios? Sí, pues es justo lo que estábamos diciendo ahora un poco, ¿no? Por ejemplo, el ver representaciones de paquidermos, llamas alpacas, nos da una idea de que siempre fue una zona con un clima frío y que probablemente la lana se usaba para hacer cierto tipo de tejido. Sí. Y eso nos ayuda a entender la forma en la que se vestían, que de hecho también hay pinturas con las representaciones de la ropa. Nos puede ayudar a entender, por ejemplo, si se hiciera quizá un análisis de los componentes químicos, entender si usaban algún tipo de planta específica, también entender la vegetación que crecía en la zona. Uh-huh. Al mismo tiempo los roles que se usaba para la alimentación, su forma de comprender los tiempos de cosecha, porque hay muchas de las zonas donde hay petroglifos sí. que se encuentran al lado de pequeñas concavidades. Es cierto, sí. Donde se encuentra muchas veces agua en tiempo de lluvia. Uh-huh. Y que si uno, que es algo que también hacía mucho mi papá, quedarse noches y días enteros en las montañas, se reflejan estrellas y constelaciones justo en los puntos de esas concavidades. O sea que es posible que no solamente sirvieran como símbolo de representación de sus culturas, sino como también observatorios y herramientas para la vida, de hecho también como medio de comunicación, para indicar que ahí vivía una población o que cerca había un río o ese tipo de cosas. ¿Tú piensas que en la actualidad aún hay vínculos entre las representaciones antiguas y las culturas actuales? Sí. De hecho, se ve mucho todavía en la fiesta más grande de Cajamarca, que es el Carnaval de Cajamarca. Cajamarca es la capital del carnaval peruano. Y hasta ahora muchas de las representaciones en los vestuarios, en los trajes, en las caravanas que se hacen, tienen elementos de esa época. Hay que decir, muchos de esos elementos son copiados sin permiso del trabajo de mi papá. Otros son todavía remanentes, ¿no? de lo que fue quedando. En Cajamarca específicamente, aunque quedan cosas, es complejo encontrar encontrar estos vestigios porque Cajamarca fue la primera ciudad a la que llegaron los españoles durante la conquista y fue donde hubo la masacre más grande en el Perú en esa época y también fue donde capturaron a Atahualpa, el último inca. Entonces también donde terminó este legado precolombino. Claro, porque también creo que es importante de notar que con la llegada de los españoles, esta conquista, se destruyeron muchos lugares sagrados y no sagrados para las comunidades que ya habitaban ahí. Entonces no es de extrañar que también fueran destruidos sectores y zonas donde había muchísimas pinturas, muchísimas representaciones. Pero bueno. Una última pregunta, Mara, para dar cierre a este podcast. ¿Qué nos perdemos como sociedad cuando no entendemos estos símbolos? Realmente no entenderlos representa algo importante. Yo creo que para alguien que vive demasiado conectado al mundo actual y al futuro y la idea del presente y la tecnología y todo lo que va hacia adelante, no se pierde de nada. Alguien que no le interesa de dónde vino. Uh-huh. Pero si a alguien de verdad le interesa entender de dónde vino, por qué las cosas se hacen como se hacen, de dónde vienen esas cosas y todo el tema de entender de dónde viene la forma de pensar que tenían mis abuelos, mis bisabuelos, mi comunidad, el sitio donde crecí,
cómo se vivía donde yo crecí, qué puedo aprender de eso para lo que soy en este momento. Entonces es sumamente importante. Entonces ahí es donde cobra relevancia la preservación de estos lugares, ¿no? Sí, sí, que es triste que no se dé, y de hecho muchas veces en los lugares que se han vuelto más conocidos con el tiempo, donde hay petroglifos y arte rupestre, se encuentran rayones de promoción 2016, tal cosa, o un corazón y el nombre de dos personas con grafitis y un montón de cosas que terminan dañando y también impidiendo, porque imagínate un aerosol de esmalte, claro, ya no hay forma de recuperar esa pintura. Ahora, si tuvieras que resumir el legado de Alfredo en una idea, ¿cuál sería? ¿En una idea o en una palabra? Yo sé que en el trabajo de mi papá había mucho amor y mucha pasión y mucha curiosidad. Yo creo que esas tres. Bueno, con eso concluye el podcast de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a Mara por ayudarnos con toda la información que nos brindó. Mucho gusto. Gracias a ti.